Tenemos acá en el estudio a dos compañeros, a Mónica Ramírez, integrante del colectivo Va por Cuba, y a Gabriel Carrasco, integrante también del colectivo Nuestra América, para platicar de otra acción que va a haber el próximo 26 de julio. Muy bienvenidos al Sinsonti. Pues muchísimas gracias de darnos este espacio y de poder invitarlos a que se sumen a los trabajos que estamos haciendo para la marcha del 26. Sí, el 26 de julio es el aniversario de la Revolución Cubana. Cada año se celebra una movilización, pero este año en particular creemos que la movilización tiene que ser muy importante, muy grande, sobre todo aquí en México, que es un país que ha demostrado mucha hermandad y solidaridad con Cuba, debido al momento tan difícil que está viviendo Cuba a partir de la llegada de Donald Trump a la segunda presidencia, y que ha apretado la presión contra Cuba de forma brutal. Ya todo este año Cuba ha recibido un solo buque de petróleo, entonces la situación es realmente terrible. Pero además de eso, pues está la amenaza constante de una agresión militar en contra de Cuba de parte de Estados Unidos, y presionada mucho por el lobby anticubano de Miami que representa Marco Rubio. Y pues ante esa perspectiva tan difícil, que no solo causaría muchas muertes en Cuba, una agresión militar de Estados Unidos, sino que además abriría la puerta también para que Estados Unidos pudiera agredir a otros países de América Latina, México incluido, y México también ya ha sido amenazado directamente. Entonces, por eso consideramos que en esta ocasión el pueblo de México tiene que mandar una señal importante de respaldo a Cuba, y por eso estamos convocando a esta marcha el día 26 de julio, que esperamos sea muy masiva. La marcha el 26 de julio, ¿de dónde a dónde va a salir? ¿Cómo es la logística? Cuéntenos de eso, Mónica, por favor. Pues queremos compartirles que ya hay un primer logro para Cuba, y es que estamos organizaciones diferentes, más de 36 organizaciones estamos convocando, y nos hemos reunido justo para generar la logística y poder multiplicarnos para invitar, porque consideramos que es un momento determinante para América. No es una cuestión exclusiva de México, sino estas pronunciaciones que ha hecho el imperio, que ha atacado ya en las elecciones a Colombia, el secuestro en Venezuela y toda la política que tiene imperialista. Sabemos que solamente la organización del pueblo y la convicción de una defensa de la soberanía, de la libertad, de oponernos al fascismo, al imperialismo, esto nos permite que nos reunamos diferentes organizaciones. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, cada organización tiene diferentes proyectos. Yo pertenezco al Sindicato de Trabajadores Independientes del IEMS. Y el IEMS, nada más para quienes no viven en México, porque este programa se ve también en otros países. El IEMS es el Instituto de Educación Media Superior, conocido mejor como PG Prepas. Las PG Prepas, que son las que creó el sistema de bachillerato que creó Andrés Manuel López Obrador aquí en la Ciudad de México. Y entonces, ante la convocatoria, que yo creo que a todos de pronto fue tan fuerte el impacto, y las organizaciones nos tardamos en convocar, ¿no?, para el acopio. Y ante eso, bueno, llegamos varias organizaciones al Zócalo a reunirnos con el acopio. Logramos recabar 300 toneladas que se fueron en un primer buque que el gobierno facilitó de la Marina, y el segundo que ya se hizo en el Monumento a la Revolución, ese se tuvo que ir justamente ya con una empresa privada. Ese es el tema. O sea, no solamente la solidaridad no tiene fronteras, tiene enemigos muy claros que no permiten que ingresen. Los barcos quedan parados con la ayuda, y en ese sentido, pues, nos vemos con la problemática de cómo
cada organización, acabas de mencionar lo del baile, cada organización tiene diferentes maneras de apoyar. Por ejemplo, Gabo con América, con el colectivo de América, hicieron los volantes que vamos a estar repartiendo para invitar. Y entonces tenemos ahorita tareas que estamos promoviendo, y lo más importante es partimos de 10:30 del hemiciclo a Juárez y vamos hacia la embajada, la antigua embajada en Reforma, y ahí vamos a desarrollar un mitin. Entonces lo que queremos es que toda la gente... La antigua embajada de Estados Unidos, así que es, está en Reforma ahí por el Ángel, ¿no? Así es. Y entonces queremos comentarles que es muy importante participar. Queremos una marcha monumental, significativa, porque están tomando América, y Cuba no solo no está sola, sino es el baluarte de dignidad, de resistencia. Decía, ¿no?, que la solidaridad es la ternura de los pueblos. En realidad la solidaridad es la resistencia y el amor a la libertad y a la soberanía. Por eso nos es muy importante que asistan, que vayan familias, que vayan niños, que vayan organizaciones. Y si se quieren sumar a esta organización, que todavía no tenemos ni nombre, no sabemos si frentes, ni coordinador, todavía no ha sido como algo de urgencia, ¿no?, y de conciencia. Pero si se quieren sumar, nos estamos reuniendo este sábado 18 a las 11 de la mañana. Estaremos reunidos en el sindicato de electricistas, ahí en el ESME. Entonces, si hay alguna organización, si hay algún colectivo, si hay algún grupo que quiera sumarse, faltan manos para invitar, faltan pasos para defender y sobre todo pronunciamientos. Justo el 26 de julio, pues es el día que se celebra la Revolución Cubana, la Revolución el de asalto 1900. al cuartel Moncada de 75 años, y de ahí surge, precisamente de ese aparente fracaso, surge el 26 de julio, ¿no? Exacto. Que es emblemático y que es la esperanza, pues, de otra forma de mundo. A mí me gustaría hablar de esto también porque ha habido varias iniciativas. De hecho, tengo entendido que está a punto de llegar justamente un barco que viene, una nueva flotilla que lleva como un mes recorriendo el mar de Europa, y que va a pasar por las costas mexicanas para intentar también llegar en próximas fechas a Cuba con ayuda. ¿Qué ha significado o por qué nos tiene que significar? Y lo digo para la gente que, por ejemplo, que también tenemos audiencia de menos de 35 y de menos de 50, o sea, que es mucho más longeva la Revolución Cubana. ¿Por qué nos tiene que significar hoy, en este momento, en este siglo, en estas situaciones, Cuba, y por qué es importante, por qué son importantes todas estas acciones que se están haciendo, a veces sí un poco descoordinadas, a veces tenemos que estarlas cachando, pero por qué son importantes, por qué reivindicar ahorita Cuba mientras tenemos a una alcaldesa que les quiere, que quita pues las estatuas. ¿Qué nos representa? ¿Qué le puede representar a una persona de 20 años, de 30 años hoy en México y otros países en la Revolución Cubana? Sí, Cuba siempre ha sido un ejemplo, un bastión de dos cosas. Por un lado, del antiimperialismo. Se puede tener un proyecto autónomo, soberano, de autodeterminación en América Latina, a pesar de la gran fuerza que tiene Estados Unidos y la gran influencia que siempre quiere ejercer sobre todo el continente. Y un país relativamente pequeño como es Cuba ha logrado mantener un sistema propio, sin someterse a las órdenes económicas, políticas de Estados Unidos. Y eso es un primer ejemplo muy importante, ¿no?, del antiimperialismo, de la soberanía. Y otro punto muy importante para el que ha sido ejemplo Cuba es el de la justicia social. El de que se puede tener un sistema económico que garantice educación, salud, deporte, cultura
para todas las personas que son parte de ese país, no solo para quienes puedan pagar por ella, que se puede organizar un sistema de gobierno, un Estado que no responda a las necesidades del capitalismo, o nada más de las oligarquías o de los grandes empresarios, sino que pueda responder a las necesidades que tiene todo el pueblo en su conjunto. Y en ese sentido, pues esas son las dos cosas más importantes del proyecto cubano, y son además las que más le molestan a Estados Unidos, porque son las que resultan como el mal ejemplo para el resto de América Latina. Por eso ha sido tan importante para Estados Unidos derrotar a Cuba, tomar Cuba, como dice Trump, pero también ha sido muy importante para Estados Unidos mentir sobre Cuba. Cuba es probablemente el país de América Latina que más ha estado sometido a una campaña mediática de mentiras y difamaciones y etcétera, que llega al grado de que hoy, con profundo cinismo, culpan a Cuba de la situación energética que tiene, cuando es Estados Unidos quien no ha permitido que Cuba ejerza el derecho que debe tener cualquier país de ir al mercado mundial y comprar combustible, ¿no? Entonces, esos son como ahorita los parámetros históricos por los que deberíamos defender a la Revolución Cubana. Pero además hay otro punto más coyuntural que tiene que ver con esta embestida de la ultraderecha encabezada por Trump en toda América. El último intento que hubo de una agresión militar a Cuba fue en los años 60 en Playa Girón. Y en ese momento el general Lázaro Cárdenas convocó a un mitin en el Zócalo para respaldar a Cuba y dijo con mucha precisión algo que ahorita es muy cierto, y es que su suerte es la nuestra. O sea, lo que le pase a Cuba después repercute en lo que vaya a pasar en México. Si permitimos una agresión militar contra Cuba, eso pavimenta el camino para que también se pueda dar una agresión militar en México. Y pues esas son las razones por las que ahorita estamos convocando de forma unitaria muchas organizaciones a defender a Cuba, en particular con la marcha de este 26 de julio. Mónica, vuelvo al tema, y me parece muy importante además que seas parte del sindicato de la IEMS, de las PG Prepas, como bien dices, que le decimos aquí, por el tema, insisto, de los jóvenes, de cómo toman estos jóvenes que además vienen y han pasado un proceso, nacieron en el neoliberalismo, crecieron, además han pasado la adolescencia con una pandemia que nos ha llevado, o que los llevó en muchos casos también a aislarse, a estar lejos de los centros educativos durante mucho tiempo, y que ahorita, bueno, pues ahí tenemos que hacer la convocatoria también para que, así como en muchos casos muchos jóvenes han asumido la causa palestina, puedan asumir también esta causa por Cuba y por toda nuestra América, porque hay que decirlo, esa marcha concita la defensa de Cuba y también la defensa de todo el continente americano hoy asediado para el imperialismo. ¿Qué les dirías a todas estas jóvenes adolescentes que están ahorita cursando el bachillerato? ¿Por qué movilizarnos el 26 de julio? Pues, ¿qué les digo? Porque eso lo digo en clase siempre, es si no somos capaces de vibrar por la vida, si no somos capaces de defender lo justo, y sobre todo, si no tenemos claro el papel en donde estamos, entonces estamos perdidos como humanidad. ¿Por qué? Bueno, hago un paréntesis. El capital y el imperialismo nos ha comido a la juventud, y las redes sociales hacen que pierdan su conciencia de clase, que consideren que todo lo que esté afuera les es ajeno, ¿no? Lo importante es lo que en experiencia están viviendo. Y además también hay que retomar sobre la educación cubana, los contextos sociales y los contextos de cultura también se han empobrecido. Entonces, hablar de Cuba o hablar de Palestina es hablar en abstracto. ¿Qué les digo? Que hay otra forma de vida, que hay otra posibilidad, que nos han hecho creer
que la única manera de subsistencia es a través de el echaganismo y la explotación. Entonces, que es muy importante que retomemos en conciencia que nosotros también pertenecemos a un pueblo y a una lucha histórica. En este caso, cuando, por ejemplo, retomamos, el IEMS ha hecho una campaña en este momento en las planteles. De hecho, tuvimos una visita en la embajada donde los compañeros que estuvieron en artes plásticas, compañeros de música y de oratoria, presentaron ante la embajada. Y es increíble cómo pronto, con un poco, diría Silvio Rodríguez, con un poco de amor, comienzan a sensibilizarse. Algunos de mis estudiantes ya se están organizando para esta marcha. Entonces, ¿cómo regresar a sensibilizar a los jóvenes? Pues es simplemente decirles que este planeta les pertenece y no pertenece ni a Trump, ni a Marco Rubio, y que el pueblo organizado siempre ha ganado. Desde el esclavismo hasta aquí, seguimos gritando y tomando las calles. Liberándonos, por supuesto. Tenemos dos informaciones sobre Cuba. Una precisamente es un mensaje del presidente Miguel Díaz-Canel, que nos dice que, nos estaban hablando también de la graduación. Estoy tratando de leer acá el mensaje que me están mandando desde la producción. Dice, a pesar de el bloqueo energético, castigos y amenazas, nuestras universidades celebran sus graduaciones del centenario de Fidel con la belleza y emociones de siempre. Felicidades a los graduados. La patria cuenta con ustedes. Es el mensaje que les da Miguel Díaz-Canel. La verdad es que sí, el sistema educativo sigue impresionándonos cada vez que hablamos con jóvenes muy jóvenes que tenemos de colaboradores aquí. Saben mucho más de la historia de México a veces de lo que nosotros mismos sabemos, pero también acaba de ocurrir hace unos momentos una nueva desconexión total del CEN. Es la tercera desconexión que hay total del sistema de energía nacional en Cuba en una semana. O sea, es una cosa de verdad crítica. Necesitan petróleo. Estados Unidos no deja que llegue el petróleo y llevan 3 desconexiones totales, es decir, la isla queda en total apagón en una semana. Gabriel, te quiero preguntar sobre esto último, las implicaciones que está teniendo. A veces no nos damos cuenta de lo que están resistiendo las personas, 10 millones de personas que viven en Cuba frente a lo que ya es un bloqueo que va a cumplir 6 meses. Sí, el bloqueo energético total, así como está planteado por Estados Unidos, que no ha permitido que entre petróleo ni ningún tipo de combustible a Cuba, es una política genocida, porque lo que busca es directamente acabar con la vida de la gente, con el pueblo, que el hambre y la desesperación, como fue desde el principio pensado el bloqueo, como un mecanismo que cree hambre y desesperación, para que obligue a Cuba, al pueblo cubano, a rendirse, a someterse a los intereses de Estados Unidos, pues es realmente fuertísimo. Si es una política genocida, en la medida en que interrumpe, entorpece, hace difícil toda la vida del pueblo cubano. Entonces, desde cosas elementales, como por ejemplo, pues que en Cuba hace mucho calor, ya estamos en verano y sin energía eléctrica, pues no hay ventiladores, no hay aire acondicionado, no hay refrigeradores y eso produce que la comida se pudra muy rápido, etcétera. Hasta situaciones que son realmente catastróficas, como por ejemplo, pues que se tienen que posponer operaciones quirúrgicas. O realizarlas con la luz del celular. Nos han contado en unas crónicas realmente estremecedoras. Sí, el canciller presentó una foto justo de eso, ¿no? De cómo los médicos tienen que estar alumbrándose con el celular para realizar
operaciones médicas. Y esas cosas son terribles. Al mismo tiempo no se permite, la falta de combustible reduce la productividad de comida en la propia isla y la posibilidad de transportar la comida que se produce. Y entonces eso genera también que pues haya espacios en los que no llega el alimento necesario para la gente. Entonces, ese tipo de implicaciones son realmente de una situación que se podría catalogar como de crisis humanitaria, y es precisamente causado directamente por el accionar de Estados Unidos en contra del pueblo cubano. Y pues en ese sentido sigue siendo muy importante pelear, alzar la voz porque se le permita a Cuba el derecho más elemental que tiene cualquier país, que es el de adquirir combustible en el mercado internacional, que pues es lo que en este momento está prohibiendo Estados Unidos. Bueno, se nos acaba el tiempo, tristemente. Solo quiero pedirles que nos recuerden el 26 de julio. Entonces la cita es a las 11 de la mañana. 10:30. Partiremos a las 11 del hemiciclo de Juárez hasta la antigua embajada de Estados Unidos en Reforma. Y se está convocando a la población en general. El 26 de julio es domingo. Domingo. Ah, perfecto. Ahí podemos estar porque a las 10:30. Sí, y será temprano, precisamente porque como está esta etapa de lluvias, pero antes recordé justamente un elemento que ha sensibilizado a los estudiantes. Hay un video de una conferencia donde los estudiantes universitarios y de preparatoria decían que llevan casi un semestre solamente a través del celular tomando clases y tienen que despertar a la hora que llegue la luz, que puede ser a las 3 de la mañana, puede ser a las 2 de la mañana, y así enviar sus trabajos. Entonces, cuando esto yo se los compartía de cómo además se gradúan y además se generan vacunas contra el cáncer. O sea, lo hemos estado viendo en este año tan difícil. Bueno, tienen ya los protocolos listos para empezar a trabajar. El tema del área científica pues no se ha detenido y esa es una de las cosas que no deja de impresionarnos. Pues así está, los invitamos. Ojalá todos se puedan movilizar. Con que yo invite a 5, ya ahí podemos demostrar que hay fuerza y que hay conciencia y solidaridad. Y solidaridad, que también es el otro elemento que nos han enseñado durante muchos años, no solo con las brigadas médicas, brigadas también educativas. En Venezuela, en esta circunstancia, enviar una flotilla es de verdad enternecedor. Muchísimas gracias, Mónica, Gabriel, por estar aquí. Muchísimas gracias también por la iniciativa. Seguro estaremos ahí, nos veremos el próximo 26 de julio para conmemorar la Revolución Cubana, pero sobre todo para gritar por la soberanía de toda nuestra América. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, son 9:50 de la mañana.